Hola, hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a platicar sobre coordenadas polares. Entonces, usualmente para describir un plano utilizamos lo que llamamos coordenadas cartesianas. Las coordenadas cartesianas están basadas en dos rectas perpendiculares entre sí. Entonces, tenemos un par de rectas que son perpendiculares entre sí. A una de las rectas que lo colocamos con el eje horizontal, le llamamos eje X, y a la recta perpendicular a ella le llamamos eje Y, de tal forma que dividimos el plano en cuatro partes llamados cuadrantes. Tenemos el primer cuadrante que se denota con el número romano 1, y de ahí comenzamos. Bueno, este es para el cuadrante de la derecha superior, y de ahí comenzamos en sentido antihorario a nombrar los cuadrantes. El segundo cuadrante será el cuadrante de de la izquierda superior, el tercero de la izquierda inferior y el cuarto de la de la derecha inferior. Entonces, dividimos el plano en cuatro partes, y esto nos permite identificar todo punto en el plano mediante dos números. Entonces, esos dos números van a ser representados por el par ordenado X, Y, que representa la coordenada en el eje X y la coordenada en el eje Y al proyectar el punto sobre cada eje. Entonces, de esta forma, en el primer cuadrante vamos a tener coordenadas que van a ser positivo, positivo, positivo en las X, positivo en las Y. En el segundo cuadrante vamos a tener coordenadas negativo, positivo. En el tercer cuadrante vamos a tener coordenadas negativo, negativo. Y en el cuarto, positivo, negativo. Bueno, esta como introducción a las coordenadas cartesianas es necesaria para hablar de las coordenadas polares. Entonces, los puntos en el plano también pueden identificarse con un par de números de la siguiente forma. Colocamos un punto que le llamamos polo y una recta, bueno, una semirrecta partiendo del punto que le llamamos eje polar.
Si hacemos coincidir los sistemas cartesianos y el sistema de ejes polares, de coordenadas polares, el eje polar va a coincidir con las x positivas. Entonces, aquí colocamos, entonces un punto colocado en el plano va a estar representado en este caso mediante una flecha que sale desde el polo hasta el punto que queremos seleccionar. Y ahora la representación del punto va a estar dada por una medida de distancia, que en este caso le llamamos R, sí que se define como, bueno, tenemos el punto R, teta, donde R es la distancia desde el polo que corresponde al origen de coordenadas del plano cartesiano. El origen de coordenadas es donde se intersectan los dos ejes. Entonces es la distancia desde el polo hasta el punto. Y teta va a representar la dirección de la flecha que está saliendo. Y esto se calcula tomando el ángulo medido desde el eje polar, que son todas, que es el eje X positivo, hasta la flecha, que vamos a llamarle así para no, bueno, podemos llamarlo el vector medido en sentido antihorario. Entonces, de esta forma, un punto puede representarse en coordenadas cartesianas tomando las componentes en los ejes X y Y, o podemos representarlo en las coordenadas polares tomando un eje polar y tomando la distancia y el ángulo que forma con el eje polar. Solo que aquí hay dos puntos que hay que tomar en cuenta. El primero es que el origen de coordenadas o polo no puede escribirse en el sistema de coordenadas polares, ya que no forma un ángulo. Lo segundo es que la representación no es única, ya que si, si sumamos 2pi al ángulo, que sería 360 grados, si medimos en grados,
tendremos otra representación del punto en el plano. Entonces, por estas dos situaciones, solemos representar el polo como 0,0 grados, pero eso tomando en cuenta que la representación pues no es como las demás, porque no se forma un ángulo como tal con el eje polar. Y también solemos restringirnos al intervalo. Bueno, aquí voy a estar usando los dos sistemas de medición de ángulos, tanto grados como radianes. Entonces, para el caso de los radianes, nos restringimos el intervalo 0 cerrado a 2π abierto, mientras que para el caso de los grados sería de 0 grados cerrado a 360 grados abierto. Entonces, hay que tomar eso en cuenta al momento de representar el punto. La representación, como les digo, no es única. Sin embargo, si nos restringimos nada más a este intervalo, sí es única, excepto para el polo, que lo solemos representar con 0,0. Entonces, ahora sí, podemos intercambiar los sistemas de coordenadas. Si partimos de un sistema de coordenadas polares, vamos a tener, como les comentaba hace un momento, el eje polar corresponde a las x positivas, donde el origen de coordenadas es el polo. Entonces, dado un punto P con coordenadas r, teta, donde teta es el ángulo y r es la distancia que existe entre el punto y el origen de coordenadas, entonces podemos obtener las coordenadas polares, las coordenadas cartesianas usando trigonometría. Entonces, en este caso, vamos a tener que se forma un triángulo con el eje de las x positivas, donde el ángulo teta ahora va a representar pues uno de los ángulos del triángulo, donde el coseno va a ser
la proyección del punto sobre el eje de las x positivas. Entonces, el valor de la coordenada x lo vamos a poder obtener como r por coseno del ángulo, mientras que el valor de la coordenada y lo vamos a obtener como r con el seno del ángulo. Entonces, con estas condiciones, el punto x, y, dado por r coseno de teta, r seno de teta, es la representación en el sistema de coordenadas cartesianas del punto, aquí tengo un error, del punto P. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a considerar el punto P con coordenadas cartesianas 1, pi tercios. En radianes, o bueno, esto sería equivalente a el punto con coordenadas 1, 60 grados si usamos los grados, el sistema sexagesimal. Entonces, este punto, bueno, voy a poner aquí que esto está representado en un sistema de coordenadas polares. Entonces, el mismo punto en coordenadas cartesianas está representado por el par y aquí vamos a usar las ecuaciones que pusimos aquí arriba. X va a ser igual a R, que en este caso es 1, por el coseno de pi tercios, en el caso de que estemos trabajando en radianes, que sería igual a 1 por 0.5, y esto nos da 0.5. Ahora para la coordenada y, vamos a tener 1 por el seno de pi tercios, que sería igual a 1 por raíz de 3 sobre 2, sería raíz de 3 sobre 2. Entonces, el punto, el par ordenado sería 0.5, raíz de 3 sobre 2. Ahora bien, si partimos de las coordenadas cartesianas, se dificulta un poco la situación, ya que lo que conocemos es la tangente del ángulo. Entonces, si partimos de un punto en coordenadas, por ejemplo, aquí x, y,
Si tenemos el ángulo, lo que podemos obtener es la tangente. Entonces, eh, tenemos que identificar a qué cuadrante pertenece para encontrar su representación en coordenadas polares. Y esto es porque R es sencillo de encontrar. R, como es la distancia, lo podemos encontrar como la raíz cuadrada de la suma de x cuadrada más y cuadrada. Sin embargo, θ tenemos que encontrarlo con la inversa de la tangente. Bueno, hay muchas personas que usan la notación tan a la menos 1, pero yo prefiero la representación de arco tangente. Y en este caso, esta no es una función de una variable, sino que es de dos variables, perdón. Aquí tengo un par de errores. X, y. Entonces, esta función va a tener diferentes valores dependiendo en qué cuadrante esté. Va a valer arco tangente de y sobre x si el punto x, y estará en el primer cuadrante, o sea, si x es mayor o igual que 0 y y es mayor o igual que 0. Bueno, de hecho, x solo puede ser mayor que 0, porque en el caso de que x valga 0, que estamos hablando de un punto en el eje y, vamos a tener el caso pi medios, que sería 90 grados, eh, para el caso de en el segundo y tercer cuadrante, vamos a tener arcotangente de y sobre x más pi, en el caso de que sea en radianes, o bien sería arcotangente de y sobre x más 180 grados, en el caso de que sean grados. Esto pasa si x es menor que 0. Luego vamos a tener el caso de nuevo para cuando estemos en el eje y negativo. En ese caso va a valer 3 pi medios, que sería el equivalente a 270 grados, si x es igual a 0 y y es menor que 0. Y por último, vamos a tener con tangente de y sobre x más 2pi, que sería arco tangente de y sobre x más 360 grados, si x es mayor que 0, pero y es menor que 0. Entonces vamos a ver un par de ejemplos. Vamos a ver.
Vamos a encontrar las coordenadas polares del punto menos 1,1 que está en coordenadas cartesianas. Entonces R, ese no tiene problema para calcular R. Usamos simple y sencillamente el valor de x al cuadrado menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto nos da raíz de 2. Ahora, para encontrar θ, el ángulo polar, primero vemos o notamos que x es menor que 0. De hecho, está en el segundo cuadrante. Bueno, voy a escribirlo con números romanos. Entonces, θ va a ser arco tangente de 1 sobre menos 1 más pi para el caso de radianes, y también tenemos la cotangente de 1 entre menos 1 más 180 grados para el caso de grados sexagesimales. Esto va a ser igual a pi sobre menos pi sobre 4 más pi, o sea, 3 pi sobre 4 o menos 45 grados más 180 grados, que sería 135 grados. Entonces, es importante identificar en qué cuadrante estamos trabajando para saber cuál fórmula vamos a aplicar, cuál ecuación nos daría el resultado de θ correcto. Entonces, otro ejemplo. Ahora vamos a considerar este mismo punto, bueno, un punto muy similar que sería menos 1, menos 1, que está dado por en coordenadas cartesianas. Entonces, de la misma forma, vemos nuestra fórmula, y en este caso notamos que también x es menor que 0. Bueno, r va a ser en este caso igual a, olvidé en el punto anterior, bueno, el punto sería raíz de 2, 3 pi sobre 4. En este caso, el valor r va a ser igual a menos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado y raíz del resultado, que igual nos da raíz de 2. Pero ahora θ va a ser la cotangente de menos 1 entre menos 1 más pi, o bien la cotangente de menos 1 entre menos 1 más 180 grados, y esto nos da
pi sobre 4 más pi, o sea, 5 pi sobre 4. Y en coordenada en grados hexagesimales sería 45 grados más 180 grados, sería 125 grados. Bueno, entonces esto sería todo por esta ocasión. Les agradezco mucho que hayan observado este video y eso es todo por ahora.